Palabras sobre el informe de gestión de la personería en general y en particular mirar algunos retos puntuales que tenemos en Medellín. Comienzo exaltando la labor de los funcionarios de la personería. Sabemos que es una entidad que con las uñas trabaja por la función de los derechos humanos en la ciudad, que debería ser una función de todos los servidores públicos. Yo creo que sí jugáramos, en el buen término de la palabra, todos los servicios públicos y le apostáramos, independiente de cuál sea nuestra función, a la defensa de la protección de los derechos humanos, seguramente, más que decir que no necesitaríamos personería, porque yo creo que siempre será demasiado importante su función, la de la personería, la defensoría del pueblo, la Procuraduría General de la Nación, es decir, siempre tendrán cosas para hacer. Definitivamente necesitaríamos mucho menos la constante denuncia que hacen este tipo de entidades sobre la falta de protección de los derechos humanos en nuestra ciudad y en nuestro país en general. Comienzo entonces con esa exaltación porque sabemos que lo hacen con las uñas, con el mejor esfuerzo, con la mayor intención, personas, muchas de ellas que es decir, a pesar de ni siquiera tener contrato, en muchas ocasiones van a las calles, están preocupadas por los ciudadanos y entendemos que esa función va en el corazón, lo hacen con todo el entusiasmo, con todas las ganas y con todo el compromiso, y eso hay que exaltarlo y les agradecemos mucho por esa protección y esa salvaguardia de los derechos humanos. Recordando esto, e insisto, si todos los servidores públicos, todos en las alcaldías, en todas las entidades descentralizadas, se pusieran la camiseta de los derechos humanos, seguramente, y si el presupuesto y si la ejecución de los programas se hiciera transparentemente, si se invirtieran los recursos donde tienen que invertir, seguramente tendríamos que tener menos todos los días informes de gestión de la personería diciendo que ha aumentado el número de intervenciones que se hacen. Creemos que al contrario, una buena personería, o sea, el ideal de la personería es que no tuviera que estar entrando la personería todo el tiempo a suplir la falta de compromiso con los derechos fundamentales de los gobiernos, de los ejecutivos. Y creo que eso sí valdría la pena arrancar con esa primera reflexión. Un segundo gran tema que hay que hablar dentro de las funciones de las personerías, y es, además de la salvaguardia de los derechos humanos, hay un tema supremamente importante que le entregó la Constitución Nacional a las personerías, y es la sanción disciplinaria de los servidores públicos. Y creo que en eso hay muchas cosas por decir y valdría la pena empezar con ese debate más público que ya viene desde hace mucho tiempo, pero que definitivamente en Medellín y en el país, porque no solo es lo que sucede en nuestra ciudad, sino en muchos municipios de este país, existen graves riesgos de las personerías en dos sentidos. El primero es la politización. Yo quisiera ver realmente, para que la ciudadanía no tuviera esa sensación constante de impunidad que lamentablemente ronda en nuestras mentes y en la visión de los ciudadanos frente a los entes de control, llámese cualquier ente de control, la Contraloría, la Personería, la Fiscalía, la Procuraduría, después la rama judicial, hay una constante sensación de impunidad, que no pasa nada. Y especialmente las personerías, ahí vuelvo al punto, corren dos grandes riesgos. El primero es de la politización. Y una de las formas lamentables que sucede dentro de la constitución de las propias personerías es que las personerías las eligen los consejos, o el personero lo eligen los consejos municipales, teóricamente digamos en un concurso se lo gana, pero lamentablemente una relación constante con los consejos municipales que aprueban pitrean de alguna manera la elección de los personeros, y posteriormente se puede volver un pago de favores entre el personero con los consejos municipales. Yo creo que ese es un tema que debería estudiarse muy profundamente, sobre cómo las acciones disciplinarias que ejercen las personerías deberían tener una forma más clara de mérito y no una relación constante con los consejos municipales. ¿Por qué? Porque se vuelve un pago de cuotas políticas, lamentablemente.
Entonces, una cantidad de delegados, y pasa tanto en la personería como en la Contraloría, delegados que deberían estar al servicio de la ciudadanía, la defensa del patrimonio público, de la defensa de la moralidad pública, terminan en manos de políticos y se abre una puerta clara a la impunidad. Hombre, qué bueno que las personerías, la de Medellín, la Contraloría de Medellín y todas las personerías y las contralorías en el país ejercieran realmente un modelo meritocrático, de personas competentes, que no sea el pago de favores políticos, sino unas personas que con toda la seriedad, con toda la independencia, pudieran dedicarse a la labor de control fiscal o de control disciplinario, en este caso de la personería. Eso es supremamente importante porque, reitero hoy, el influjo que existe de las administraciones locales frente a sus controladores, personería y contraloría en el caso de Medellín y muchas otras, es supremamente grande y se hace a través de los consejos municipales, a través de cuotas políticas de los concejales de los municipios, de los distritos, que terminan básicamente abriendo la puerta a la impunidad. Qué bueno que hubiera cambios más profundos en la Constitución para que estos órganos de control sean órganos independientes, y eso no existe, y por eso hay esa sensación, que además es realidad, lamentablemente, de mucha impunidad de funciones que tienen hoy las contralorías y las personerías. Y lo otro es los tiempos. Uno de los puntos más claros, más complejos que existe es que es muy fácil dilatar los tiempos de investigaciones en los procesos disciplinarios. Y debería ser mucho más exigente, debería serse mucho más exigente en el cumplimiento de muchos tiempos, de términos. Evidentemente, pues sin violentar las garantías procesales, el debido proceso, tantas cosas que la propia personería defiende como función fundamental de garantías de derechos humanos, pero paralelamente hay mucha lentitud y, de alguna forma, unos procesos se mueven más rápidos que otros. ¿Por qué? Porque parte de las dificultades que existen dentro de las formas de politización, por un lado, de las personerías, es que lamentablemente los tiempos se van utilizando a capricho. Es decir, en algunos 2 minutos, señor presidente, le agradezco mucho para redondear esta idea, es que los tiempos de las personerías, y uno ve en los procesos que hay una especie de agujero negro donde entran algunos procesos que se mueven supremamente rápido y otros, como inclusive vimos hoy en los ejemplos, otras cosas viejísimas que empezaron a moverse de la nada. Debería existir más rigor y más escrutinio público a las personerías en ese sentido. Vemos que hay mucha lentitud en algunos procesos, mucha velocidad en algunos otros, o velocidad para cerrarlos, entre otras cosas, o velocidad para abrirlos en algunos otros, sin ningún rigor. Hoy podríamos mirar cientos de procesos que tiene la personería de Medellín, hay unos que están durmiendo allá en los anaqueles de la personería y otros que muy rápido se han movido para cerrarse. No entendemos por qué. Debería existir un criterio mucho más claro. Debería haber más, y aquí en un punto más, control ciudadano sobre las personerías, que las veedurías a las personerías, a la Contraloría existieran más. Se hace mucha labor de control ciudadano de alguna manera al Ejecutivo, al propio Consejo Municipal, pero no a los órganos de control. Sería demasiado importante que los ciudadanos, como gran instancia de la democracia, entraran en un proceso de escrutinio mucho más cercano a estos entes de control locales en particular. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto, hay un agujero negro donde entran un montón de procesos y no sabemos en qué estado se encuentran. Preguntar por ellos es muy complejo, nadie sabe ni siquiera un radicado para el cual se deba hacer seguimiento. Así que yo invito a los ciudadanos, en particular de Medellín, pero en general de todas las ciudades, todos los municipios de nuestro país, para que se haga un control efectivo, eficiente a los órganos de control, a los entes de control, en todos los sentidos, en revisar las hojas de vida de las personas que están, en revisar si son cuotas políticas de alguien, en revisar los tiempos procesales, en si hay una puerta abierta a la impunidad. Creo que sería demasiado importante para que no quede esa sensación. La Contraloría de Medellín, la Personería de Medellín nos cuestan al año 80.000 millones de pesos. Y ya para cerrar, creo que los resultados en materia de sanciones disciplinarias son bastante escuetos, bastante lánguidos. Si vemos más de 4.000 procesos, que haya sanciones
o absoluciones en unos 15 o 20 procesos, como se ve anualmente, creo que sí merecería una mayor autocrítica, mayor capacidad autocrítica por parte de la personería. Lamentablemente, creo que ahí hay una puerta abierta, reitero, a la impunidad. Creo que hay suprema politización, especialmente en los cargos de sanciones disciplinarias e investigación, y yo creo que eso se refleja en los resultados. Aquí nos presentan cada año un montón de procesos que no sabemos en qué terminaron, y nos vienen aquí a mostrar como algunos ejemplos particulares, no todos los que se presentan, sino algunos, donde realmente ni siquiera el otro año se le hace seguimiento de qué pasó en los mismos. Y creo que en eso sí, lamentablemente, hay una puerta abierta muy grande donde tenemos que exigir más resultados de parte de los entes de control, reitero, Personería y Contraloría de Medellín, porque a Medellín se la están robando y la Personería y la Contraloría han estado en silencio frente a lo que ha venido pasando en estos 3 años y 5 meses. Gracias, señor presidente.